El día de hoy les hablaremos sobre qué son los riesgos y cuáles son más importantes. Primero que todo, un riesgo es la exposición a una situación donde hay una posibilidad de sufrir un daño o de estar en peligro. Es la vulnerabilidad o amenaza a que ocurra un evento y sus efectos sean negativos y que alguien o algo pueda verse afectado por él. En la medida de probabilidad Es la medida de probabilidad en la que un suceso de peligro inminente puede tomar efecto en algún lugar determinado y llegar a perjudicar a uno o más individuos, como mencioné anteriormente. Esto quiere decir que mide qué tan vulnerable es el entorno y los individuos en el mismo de resultar afectados. Esto considera el alcance de daños que dicho suceso de riesgo pudiese ocasionar. Respecto a esto, vamos a realizar una pregunta, la cual es: ¿cuál considera usted que son los riesgos más importantes en la sucursal financiera? Primero que todo, voy a preguntarle a alguno de ustedes, o mejor dicho, ¿cuál de ustedes conoce algún riesgo que pueda mencionarnos acá en clase? Profe, yo tengo un riesgo que tengo un poco de conocimiento. Es el riesgo reputacional. Esto lo tenía entendido que es la pérdida de capital financiero, social o participación en el mercado. Esto es debido a un daño que puede aparecer en la reputación de una entidad financiera, en este caso pues ya sea en una sucursal. Esto a menudo se mide en pérdidas de ingresos o aumento de los costos operativos, de capital o regulatorios. Esto puede surgir por las violaciones de ética, cuestiones de seguridad, problemas de seguridad, la falta de sostenibilidad, la mala calidad y también como la falta de poco ético o la innovación puede dañar la reputación porque si son conocidas estas dichas sucursales o que frecuenten muchos usuarios. El daño a la reputación también puede resultar de un evento adverso potencialmente criminal, independiente si la empresa o entidad es directamente responsable de dicho evento. Los casos extremos pueden provocar grandes pérdidas económicas o la quiebra. También pues la reputación se registra como un activo intangible en los registros financieros de una empresa. Por tanto, el daño a la reputación de una empresa tiene repercusiones económicas, como anteriormente lo acaba de mencionar. Eso es un poquito más de lo que básicamente conozco sobre este riesgo, profe. Otro riesgo muy importante es el riesgo de liquidez, porque esta es la posibilidad de incurrir en pérdidas por no disponer del dinero suficiente para cumplir con las obligaciones de pagos que se tienen comprometidos y no ser capaz de desarrollar el negocio en las condiciones pronosticadas. Las entidades que se encuentran más expuestas al riesgo de liquidez es el del sector financiero debido a la naturaleza de sus actividades, como principalmente la captación de fondos. El riesgo de liquidez estudia si el deudor puede pagar sus deudas a su vencimiento a corto plazo, que es lo más común. Claro que sí, profe. Por ejemplo, yo conozco sobre ese tipo de riesgo. Entonces, entendemos por riesgo crediticio, pues a la posibilidad de pérdida económica por el incumplimiento de las obligaciones de un proyecto. Normalmente, el riesgo crediticio se asocia a las instituciones financieras, entidades financieras y bancos. Un ejemplo es cuando un comprador obtiene un préstamo para la compra de un automóvil y se compromete a devolver dicho dinero más los intereses. Entonces, si el riesgo de crédito está ligado con la pérdida, con la posible pérdida de que se produzca un impago en la deuda. Entonces, ¿cuáles son los 4 tipos de riesgos de crédito asociados? Entonces está el riesgo de impago, que es el riesgo fallido o el default. Es la posibilidad de incurrir en una pérdida si la contrapartida de una transacción no cumple plenamente las obligaciones financieras acordadas por contrato. Está el riesgo de migración, que es cuando se produce una rebaja de calificación crediticia. Está el riesgo de exposición, este se entiende como la incertidumbre sobre los futuros pagos que se debe. Este riesgo puede ser asociado a la actitud del prestatario o bien a la evolución de variables del mercado. Y por último está el riesgo colateral, que es conocido como el riesgo de la tasa de recuperación, que varía según haya o no garantías o colateral en la operación.
Profesora, yo conozco el riesgo de mercado. Es la probabilidad de que el valor de un activo de la entidad como bonos o acciones disminuya a causa de las variaciones dadas por las condiciones del mercado, que pueden ser los precios de valor, el tipo de interés o el cambio en los precios de las materias primas. El riesgo país es todo riesgo inherente a las inversiones o a las financiaciones en un país respecto en contrastes a otro. La importancia de tener en cuenta el riesgo país en las operaciones crediticias creció rápidamente con el desarrollo del comercio exterior y de las compañías y sobre todo de las operaciones bancarias internacionales. Los banqueros pronto descubrieron que financiar a los clientes en otros países significa enfrentar una serie de problemas nuevos y distintos para hacerlo estudiar las características políticas, economías, sociales, incluso psicológicas de los países con lo que intentan establecer y asimismo estudiar los aspectos legales y fiscales existentes en otras naciones. Con base en todo lo que han hablado ustedes, entonces vamos a dar una breve conclusión. A la pregunta, ¿cuál considera usted que son los riesgos más importantes en una sucursal bancaria? Bueno, en una sucursal bancaria, para que todos lo sepan, y como lo hemos evidenciado, existen muchos tipos de riesgo, como lo son el riesgo legal, el riesgo crediticio, riesgo operacional, riesgo reputacional, riesgo estratégico, riesgo de la tasa de cambio, riesgo país, riesgo de mercado, riesgo de liquidez, riesgos laborales, robos y fleteos, riesgos ocasionados en el entorno como por su localización y muchos más. No todos tienen el mismo nivel de impacto, sí se presentan, pero para cada uno hay que tener un plan de acción con el fin de mitigarlos o controlarlos. Por ejemplo, un riesgo operacional, es decir, un proceso mal realizado o sin realizar, fallas en la red y demás pueden ocasionar el desprestigio de los clientes hacia la entidad, originando un riesgo reputacional que va de la mano con el riesgo de liquidez, puesto que si los clientes ya no presentan confianza en los productos y servicios, se irán de nuestra institución, por lo que no habrían recursos para captar ni la cantidad suficiente para cubrir las obligaciones que la entidad ha contraído. En conclusión, todos los riesgos son importantes y a todos hay que prestarles la suficiente atención para minimizarlos o controlarlos.